soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre. Libre soy, que somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Bendiciones, Iglesia Restauración. Nuevamente vamos a continuar nuestro tema, cómo descubrir nuestros dones espirituales. Hoy vamos a la parte número 2 y quisiera leer Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8 nuevamente. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría.
Si vamos a descubrir nuestros dones espirituales, yo quiero que recuerdes 3 cosas. La primera de ellas, la vimos en la clase pasada, es la importancia, la necesidad de entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En segundo lugar, eso nos va a llevar a experimentar un cambio divino, es decir, una transformación espiritual, lo cual renovará nuestra mente y entonces pensaremos de la manera correcta y adecuada con respecto a nosotros mismos y también hacia los demás. Esto para mí es la plataforma para que entonces podamos descubrir con mayor claridad nuestros dones espirituales. Bien, supongamos que nuestro hijo tiene una extraordinaria capacidad y habilidad para las ciencias exactas, pero nosotros como padres lo presionamos para que sea un abogado. Si acaso nuestro hijo llega a ser un abogado, lo más seguro es que será un pésimo abogado, pudiendo haber sido un extraordinario o un brillante científico. El resultado entonces será molestia para nuestro hijo porque estará haciendo aquello para lo cual no fue diseñado, no fue creado. Y nosotros como padres pues estaremos viviendo la frustración de ver a un hijo fracasado. Esto casi sucede en todos los ámbitos de la vida. Vemos a gente haciendo cosas para las que no fue llamada. Vemos gente haciendo cosas sin tener las habilidades y las capacidades para lo que está desempeñando. Bueno, y eso también suele suceder en gran medida dentro de nuestras iglesias, dentro del cuerpo de Cristo. Yo quiero recordarte que Dios nos ha dado dones espirituales y particulares y hoy quisiera poder ayudarte a que descubras esos dones que Dios te ha regalado. Para ello vamos a tomar en cuenta algunos principios que nos van a ayudar a descubrir nuestros dones espirituales. ¿Estás listo? El primero de ellos, el principio de la iluminación. No hay fórmula mágica, no es una fórmula científica o matemática para lo que te quiero decir. Es sencillamente el Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos va a estar hablando, nos va a estar inquietando, nos va a estar impulsando desde nuestro interior hacia ese don o hacia esos dones que nosotros anhelamos y nosotros deseamos. En otras palabras, el Espíritu Santo estará hablando a nuestro corazón, a nuestro interior, acerca de esos dones que Él nos ha regalado. Yo le llamo la parte mística. La parte mística. Un ejemplo, Jeremías, dice la palabra de Dios que el llamado de Jeremías fue como un fuego dentro de él que no pudo soportar. Es más, Jeremías habla acerca de esto diciendo: me sedujiste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo. Era como un fuego que no podía comprender. Entonces, el primer principio es la iluminación del Espíritu Santo a tu vida, la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón para inquietarte acerca de algún o algunos dones espirituales que te ha dado. Segundo principio, el principio del gozo. Cuando sentimos la dirección del Espíritu Santo para hacer algo, cuando sentimos el impulso del Espíritu Santo para hacer algo, eso se llama iluminación. Pero junto con ello empezamos a experimentar gozo en hacerlo. Es decir, empezamos a sentir alegría, empezamos a sentir entusiasmo, empezamos a sentir fervor por aquello que el Espíritu Santo nos está dirigiendo a hacer. Es por ello que, mira, allá mismo en el pasaje que leímos, en Romanos capítulo 12, versículo 11, dice: el que en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Obviamente esto tiene que ver con nuestros dones, porque nuestros dones son precisamente para servir, para edificar el cuerpo de Cristo.
Y entonces el segundo principio es sentir, experimentar gozo, alegría, entusiasmo, pasión, fervor por lo que queremos hacer, pero también por lo que estamos haciendo. Por eso la pregunta que yo quiero dejar en tu corazón es: ¿sientes gozo por lo que quieres hacer? Y si ya estás sirviendo en algún área, la pregunta sería: ¿aún sientes gozo por lo que estás haciendo? Porque si no sentimos ese gozo, entonces lo más seguro es que no tenemos ese don. Podemos estar haciendo algo, podemos estar sirviendo en algo y no hacerlo con gozo, con alegría, con fervor, con entusiasmo, con pasión. Entonces, segundo principio, el gozo. Mire, y esto me recuerda la historia de una escuela para animales. Por ahí leímos y escuchamos acerca de una historia para animales. Una escuela para animales. Entonces, en esa escuela para animales se enseñaba a los animales a volar, a nadar, a trepar árboles, a correr, etc. Y fíjese que llega el pato que es formidable para nadar. Los maestros lo vieron y dijeron: bueno, tú no necesitas que te enseñemos a nadar, necesitas que te enseñemos a correr. Y lo pusieron a correr, a correr, a correr. Usted se ha de imaginar qué sucedió. El pato perdió la habilidad para nadar y terminó frustrado queriendo correr. Pero llega el águila. La historia dice que llega el águila. Y el águila, formidable para volar, para trepar, para subir, para subir en las alturas, para volar. Pero también le dijeron: no lo está haciendo muy bien. Entonces es necesario que recibas clases de natación. Y entonces, ¿qué creen? Al águila no le gustó las clases de natación, se rebeló y terminó siendo expulsado de la escuela. Vino el conejo, que se distingue por la increíble forma de correr, ¿verdad? La rapidez para correr. Pero lo mismo sucedió. Los demás pensaron que era muy torpe para todo lo demás y dijeron: no necesitas clases para correr, te vamos a poner a darte otro tipo de clases. También el conejo terminó frustrado, el conejo terminó decepcionado y mejor se salió de la escuela. Vino la tortuga y la historia dice que todos decían: pobrecita la tortuga, no puede correr, no puede nadar, no puede volar, no puede trepar árboles. Así que los maestros se preguntaron: ¿qué podemos hacer por la tortuga? Y a uno se le ocurrió y dice: yo creo que si le quitamos el caparazón, podrá caminar un poco más rápido, correr un poquito más rápido. Y le quitaron el caparazón, su caparazón, y la historia de la tortuga terminó cuando un caballo la aplastó. Pero también no solo fue el fin de la tortuga, sino fue el fin y el fracaso de esta escuela para animales. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, y suele suceder en la iglesia, en vez de dejar que las personas hagan aquello para lo cual Dios las ha equipado y les ha dado un don, tratamos de frenarlas en las áreas en las cuales sobresalen y las inflamos en áreas para las cuales no tienen ningún don. Así que toma en cuenta el segundo principio, el principio del gozo. Pasamos al tercer principio, el principio del ánimo. El principio del ánimo. En el ejercicio de tu don, tú verás y te encontrarás a otras personas trayéndote palabras de ánimo, impulsándote, animándote, como decimos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Sencillamente porque esas personas son bendecidas por la manera y la forma en que tú desarrollas ese don, en que tú impartes y ministras ese don que tienes. ¿Verdad? Cierto, a veces la gente solo lo dice por cortesía, pero en la mayoría de las veces tú te verás y te encontrarás a gente que viene a impulsarte, a animarte con palabras, a decirte qué bien lo haces, a decirte no dejes de hacerlo, a decirte vuelve a hacerlo, a decirte sigue adelante. Eso es el tercer principio, el principio del ánimo, ¿verdad? Si nadie
Si ninguna palabra de ánimo recibes, de impulso recibes en el ejercicio de tu don, no te sientas mal. Lo más seguro es que a lo mejor no ese es el don que tú debes de desarrollar. Pasamos al cuarto principio, el principio de la participación mutua. Quiero leer Romanos 12, 4 al 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, no todos hacen lo mismo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este pasaje y este principio nos habla sobre la importancia de reconocer que nos pertenecemos mutuamente. Pertenecer a Cristo es también pertenecernos el uno al otro, porque somos un cuerpo. Por lo tanto, no debemos permitir que la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la altivez, la autosuficiencia, ¿verdad?, invada nuestras vidas, porque esas cosas son las que nos dividen como cuerpo de Cristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a un entendimiento de que nos pertenecemos mutuamente. En segundo lugar, los dones de todos, esto es importante, los dones de todos no son tan obvios, es decir, algunos no se ven, algunos casi no se ven, pero eso no les resta importancia, eso no les resta valor y eso no les resta aún pienso, porque si somos un cuerpo, entonces la función, el ejercicio del don de otros y más aquellos que no se ven, sin duda también son indispensables para que los dones de otros también se manifiesten y sean de gran bendición. Es por ello, hermano, esto es importante, es por ello que cuando un miembro no está realizando su función, pone en peligro la salud del cuerpo, limita la función del cuerpo, estorba la función del cuerpo. Piensa en tu cuerpo físico. Mira, lo que está saliendo por mi boca no es lo que está pensando mi estómago. Lo que está saliendo por mi boca es lo que está pensando mi mente. ¿Da usted cuenta? Pero ahora, piense también en esto. De mi boca no podría estar saliendo lo que hoy estoy compartiendo si yo tuviera un problema de hígado o tuviera un problema en la espalda que me impida que el riñón no esté funcionando bien, mi espalda no esté funcionando bien, y lo más seguro es que me va a impedir hacer lo que estoy haciendo en este momento. Entonces quiero darte a entender cuán importante es que nos consideremos y tengamos una conciencia de la participación mutua en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto nos tiene que llevar a comprender que somos dependientes también unos de otros para poder ser uno. Yo necesito de los demás dones, aun aquellos que no son tan visibles, yo los necesito. Todos son importantes, todos son valiosos, todos son claves para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y por último, el quinto principio, el principio de la activación específica. Quiero leer Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, según el carisma que nos ha dado, si el de profecía, aparece una palabra acá, dice, úsese, quiere decir actívalo, dice, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Quiere descubrir el don espiritual que Dios le ha dado? Tome en cuenta, principio número 1, el principio de la iluminación. Principio número 2, principio del gozo.
Principio número 3, principio del ánimo. Principio número 4, el principio de la participación, de la pertenencia mutua. Y el número 5, el principio de la activación específica. Entonces, ¿quiere descubrir el don espiritual que Dios le ha dado? Escoja uno que piensa que es su don. Mira, aquí aparecen 7 dones. Entonces, yo quiero descubrir mi don. Tengo que empezar por escoger uno que pienso que es mi don, en primer lugar. En segundo lugar, debo buscar toda la instrucción acerca de cómo opera ese don espiritual. Yo necesito tener esa instrucción, necesito tener la información correcta, bíblica, ¿verdad? De cómo el don que estoy escogiendo opera. Luego, entonces, tengo que ponerme a trabajar en ese don. Es decir, tengo que activarme en ese don. Entonces lo tengo que ejercer, lo tengo que practicar, y en el ejercicio y en la práctica de ese don, entonces veré los resultados. Entonces veré los frutos, y los resultados y los frutos comprobarán que efectivamente ese es el don espiritual o los dones espirituales que el Señor me ha regalado. Por eso dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Por tanto, quiere decir, después de todo lo que hemos visto desde la clase anterior, parece como que el apóstol Pablo toma esta palabra para decir por lo demás o por tanto. Ya es hora entonces de activar nuestros dones. En la clase pasada decíamos, y a manera de conclusión, la importancia de aceptarnos a nosotros mismos. Luego, la importancia de que sea yo mismo. Esto me lleva a no imitar ni a competir con nadie. Tengo que aceptar lo que Dios me ha dado. Tengo que ser yo mismo. En otras palabras, tengo que ser original. No tengo que vivir y actuar como una copia de otros. Y en tercer lugar, debo de darme a mí mismo. Es decir, Señor, aquí estoy, me entrego a ti. ¿Qué quieres que yo haga? Mire, hermano, ¿qué clase de iglesia seríamos si todos dejáramos las sillas y nos entregáramos en sacrificio? Experimentáramos una transformación espiritual que renueve nuestros pensamientos y hagamos una solemne, y pudiéramos hacer una solemne consideración diciéndole al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué clase de iglesia seríamos? ¿Qué clase de iglesia seríamos si todos descubrimos nuestros dones, nos ubicamos en el lugar correcto y empezamos a funcionar con una mente renovada, con un concepto adecuado de nosotros mismos y de los demás? Oh, sin duda alguna nuestra congregación marcaría una diferencia. Sin duda alguna nuestra congregación, nuestra iglesia, hermano, estaría mejor capacitada para alcanzar los propósitos por los cuales Dios la estableció y los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado. Es mi deseo. Todavía hay mucho que podemos aprender, todavía hay mucho que necesitamos aprender acerca de los dones espirituales. Pero yo quiero recordarte, tú eres un hijo, tú eres una hija dotada. ¿Qué quiere decir? Que Dios te ama tanto, que puso dones, puso sus regalos espirituales dentro de ti. Pero necesitas descubrirlos, necesitas reconocerlos, necesitas descubrirlos y ponerlos a trabajar. La iglesia será edificada, pero sin duda alguna también la sociedad y aquellos que nos rodean y donde quiera que nos movamos también serán bendecidos con el don espiritual o los dones espirituales que Dios te ha dado. Iglesia Restauración,
Podemos ser esa iglesia que marca diferencia, levantándonos. Que los dones espirituales no sean una enseñanza, que los dones espirituales no sigan siendo una doctrina más de nuestro marco teológico, que los dones espirituales no solamente se queden escritos en este libro que se llama la Biblia, que esos dones espirituales, que no solo fueron escritos en la Biblia, sino que han sido puestos en cada uno de nosotros, sean activados, que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos inquiete, Iglesia Restauración, y nos levantemos de nuestras sillas y dejemos la inactividad o la pasividad, dejemos la actitud contemplativa solamente. Dejemos de ver solo a algunos cuantos que están haciendo algo, y nosotros nos comprometamos en ese ejército que está ejerciendo sus dones y que está sirviendo y trabajando para la gloria de Dios. A lo mejor tú digas: pastor, ya no hay ministerios donde yo pueda servir. Si tú lees el pasaje, no son los únicos 7 dones. Yo siempre he dicho, si no encuentras un ministerio donde puedas ejercitar tus dones, no te vayas a otra iglesia. Si no encuentras un ministerio, inventa uno, forma uno, crea uno, donde tú puedas desarrollar tus dones espirituales. Me es un gozo, me es una alegría poder compartir esto, esperando que abraces la palabra y que veamos una iglesia activa, una iglesia movilizándose, una iglesia fluyendo en los dones espirituales. ¿Por qué? Porque somos Iglesia Restauración, una iglesia en el fluir del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté sobre tu casa. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga, y les decimos como sus pastores, les amamos y somos inmensamente felices de ser sus pastores y de poder servirles. Amén. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente. Pon mucha atención a las siguientes actividades que tendremos en Iglesia Restauración.